Voy a hablar de la etimología y también voy a definir conceptos, en la cual os voy a definir la gran mayoría de dónde proviene etimológicamente, cómo poner un ejemplo de un eh, investigador húngaro, es decir, en la industria, un industrial húngaro, que fue muy importante ya que dejó huella y fue el principal precursor del término biotecnología. Y además en Hungría, para que luego digamos que siempre se ha dicho en la historia que todo viene pues, prácticamente del francés, el inglés o el latino, el griego, porque la gran mayoría de las palabras vienen de las principales potencias, primeramente, y también hay una sorpresa que hay una que proviene del alemán, pero la gran mayoría es verdad que son latinas o griegas cuando se produjo el nacimiento de lo que es la cultura occidental. El bipartidismo es un sistema político donde dos partidos principales dominan la arena política, alternándose el poder y capturando la mayoría del apoyo electoral y los escaños legislativos, como sucede, por ejemplo, en Estados Unidos, que están los demócratas, que son de izquierdas, y los republicanos de derechas, o históricamente, como ha sucedido siempre en España, con PP y PSOE, y anteriormente desde la primera constitución, porque eran liberales o conservadores. Es verdad que había más partidos, pero quien se turnaban siempre eran pues los conservadores y los socialistas, es decir, liberales de izquierda, liberales y conservadores, o viceversa. Entonces se favorece con el bipartidismo por sistemas electorales mayoritarios y busca la estabilidad, aunque a menudo se critica por limitar opciones y fomentar la polarización, llevando a la aparición de nuevas fuerzas políticas que desafían este modelo. Y el bipartidismo en España pues ha existido hasta bien entrado 2018, cuando ya en 2019 pues empezaron a aparecer nuevos partidos. Bueno, ya estaba Ciudadanos, es verdad que estaba Podemos, hoy en día ya es Sumar, estaba Vox o apareció Vox en 2019 y hoy en día pues, ya Ciudadanos ha desaparecido y es verdad que hay más partidos y ya son gobiernos de coalición. Pero que en España siempre ha habido bipartidismo, siempre, desde el siglo XIX hasta hoy en día. Es verdad que hoy en día ya son gobiernos de coalición, pero que siguen estando bajo el control de los dos principales partidos del gobierno, que son el PSOE y el PP, o viceversa. Me da igual, que son los que controlan prácticamente la vida política. Que luego hay nacionalismo, independentismo de derechas y de izquierdas, claro. Tanto en Cataluña como en País Vasco, eso está seguro. Que hay partidos que tienen o se han radicalizado más, que eran la facción del PP como es Vox, o Sumar, que es lo que se ha comido de Podemos, que Podemos sigue existiendo y todas esas cosas, o a viceversa, que Podemos está comiendo a la Sumar. Bueno, pues son partidos al final que en España quien tiene la potestad política son ellos dos, el PP, el PSOE, porque son los que se reparten más o menos los jueces, la vida política administrativa y luego lo que pasa es que haya, bueno, se produzcan pues, casos de corrupción que es raro que no se hayan producido, pues eso, desde que se instauró la democracia. Pero como en España siempre ha habido casos de corrupción y pues, si antiguamente, y esto lo comento yo siendo historiador, por si a alguien le interesa, Cánovas y Sagasta se turnaban en el poder, e incluso falseaban las elecciones con gente que había fallecido o muerto años anteriores, con el objetivo de decir, yo estoy. Lo que pasa es que el objetivo era de Cánovas y Sagasta era estar 4 años y 4 años, hacer la típica sistema bicameral británico anglosajón, que era el que predominaba y el que tenía mayor fuerza en Europa en aquel momento, y era lo que querían llevar a cabo los políticos del último tercio del siglo XIX. Pero vamos, que eso surgió en el siglo, a principios del siglo XX con Alfonso XIII, que si Canalejas, que si Dato, que si Maura, pues todo. Y bueno, el término bipartidismo viene del prefijo latino bi, que es dos, y la palabra partido, que es división, facción política, y el sufijismo ya sabemos que la doctrina del sistema, refiriéndose a un sistema político donde predominan solo los dos partidos que se alternan en el poder. Como pasa en Estados Unidos, demócratas y republicanos, en España ha pasado desde la época de la democracia, porque en la transición estaba UCD, que UCD pues era un partido de centro, y luego estaba Alianza Popular, que se convirtió en el PP, y la Alianza Popular cambió a Partido Popular, absorbió todo lo que era Ciudadanos hoy en día, pero en su momento absorbió lo que fue UCD y lo que luego creó el propio Adolfo Suárez cuando se fue de UCD, el CDS, que desapareció también un partido que se creó en la década de los 90 y que quedó fusionado ya pues en las elecciones que ganó el PP hace pues 30 años, se van a cumplir el año que viene, en marzo. Y así que es así. Y en España, en Estados Unidos y en otros países ha sido igual.
han predominado siempre las posturas de derecha y de izquierda. El bipartidismo es verdad que su mayor repercusión es Estados Unidos y en nuestro país. En el resto es verdad que ha habido mayor facciones políticas o diferentes posiciones políticas y ha habido pues eso, gobiernos a lo mejor más de coalición, como por ejemplo Alemania o en Francia o en Portugal o en otros lugares, o en Italia también. Aunque claro, todo va a volver prácticamente a lo que era pues antiguamente después de las hace 80 años, que era en Europa, pues eso, el Partido Socialdemócrata, el Partido Democristiano, que se iban alternando el poder en las elecciones. Lo bueno es que no se falsificaba después de la Segunda Guerra Mundial, sino que es casi una vida política dividida en dos partidos y dos facciones políticas. El término bioquímica viene del griego bios, que es vida, y chimia, que es química, y está bueno, se relaciona con el zumo o la tierra, formada en francés chimie, y significa el estudio de los fenómenos químicos de la vida, es decir, la química de los seres vivos y sus procesos vitales, como el metabolismo, las proteínas y los ácidos nucleicos, que es el, el bioquímico o la bioquímica lo que estudia son cosas ya dentro del cuerpo humano, como por ejemplo la palabra biofísica, proviene del griego bios, que es vida, y physis, naturaleza o acción de crecer, junto al sufijo ico, que es relativo significando literalmente relativo a las propiedades de la vida, una disciplina que aplica los principios y métodos de la física para entender los fenómenos biológicos, desde lo molecular hasta los organismos completos. La biofísica se encarga de estudiar casi métodos ya relacionados con la física, pero muy relacionados con la propia vida. Lo molecular, organismos más complejos. La biotecnología, base para nuevas tecnologías, incluyendo la bioremedición y la ingeniería genética. Y la palabra biotecnología proviene de un neologismo acuñado por el húngaro que fue ingeniero Carl Erecki, que voy a hablar de él, y etimológicamente el término biotecnología se compone de las raíces griegas bio, que es vida, y tecne, que es arte, habilidad o técnica, más el sufijo logía, que ya es un estudio o ciencia, definiéndose el término como la ciencia que aplica a la vida y sus procesos para crear productos y soluciones útiles para el ser humano. Es decir, la biotecnología lo que lleva a cabo es una serie de estructuras con el objetivo de que la vida humana sea mucho más sencilla para ello, pues a través de las enfermedades, como el término terrorismo, que viene del francés terror, rismo, que a su vez deriva del latín terror, gran miedo o pavor, relacionado con el verbo terrere, que es asustar, y entonces surgió todo ello con la historia de la Revolución Francesa, durante 10 años, esa guerra civil, para describir la dominación por el miedo o violencia política, como en el periodo del terror jacobino, donde se usaban ejecuciones para infundir el pánico. Y el término fundamental, generar miedo, es terrorismo extremo, que es el terror, para lograr fines políticos o sociales a través de la violencia. El terrorismo lo que intenta es generar miedo, como por ejemplo el terrorismo islámico, el terrorismo de ETA, de los grupos terroristas que hubo en la época del franquismo, desde los años 60 hasta, bueno, 50 años estuvieron, desde 1959 hasta el año 2009, ya cuando ya desapareció y ya en 2011, pues definitivamente ya la organización terrorista desapareció. Es verdad que hoy en día está en las instituciones y tiene sus propios votos. Y cada uno pues puede respetar y de esas cosas. Y ellos son independentistas como cualquier otro país, otro partido, mejor dicho. En otro país pasa lo mismo, pero también en partidos como España de catalán, en Cataluña hay partidos que quieren la independencia, punto. Y ya está. Y a mí me parece acorde que en este arco parlamentario, como se habla hoy en día, y se habla sus señorías, que hoy en día parece más un circo que otra cosa, porque parecen niños que hace a lo mejor 25 años o 30 o más y eso que yo no conocía ni estaba, entonces al final la situación política hoy en día parece para niños, más que a lo mejor hace 30 40 años, que la situación era de otra manera. Y había respeto, pero había insultos, pero había respeto. El neologismo, vocablo, acepción o giro nuevo en una lengua. De ahí proviene su término del griego neo, que es nuevo, y logos es palabra, significando literalmente palabra nueva y se refiere al término o expresión recién introducida en un idioma para nombrar conceptos, objetos o realidades antes que no existían, por ejemplo, impulsados por la tecnología, la ciencia o cambios sociales como Internet o googlear. Surgen préstamos lingüísticos o de la combinación de raíces existentes, evolucionando hasta ser aceptados o caer en desuso y son esenciales para la vitalidad del lenguaje. Por ejemplo, parking, o que es eso es un anglicismo que se ha quedado aquí en España, o
que ya se queda como uso. Por ejemplo, googlear. Hoy en día todos los chavales, bueno, más jóvenes de otra generación, yo googleo o whatsappeo o cosas de esas. Lo de WhatsApp, lo mismo. Ya todo el mundo whatsappeo. O el internet, porque net significa red, traducido al español. Pues internet es red de redes. Sería eso. Entonces, al final son conceptos tanto francés, alemán o de otros lados. Sobre todo son francés y inglés los que tienen mayor repercusión en España, sobre todo por la cercanía y sobre todo porque Estados Unidos es la principal potencia de la actualidad y hoy en día el inglés es la lengua que predomina. Entonces, por ello, un neologismo son nuevos conceptos o palabras que se adquieren, que a lo mejor en el futuro quedan en desuso, pues sí, pero es raro, porque hoy en día con todas las tecnologías y nuevas realidades de las redes sociales y otras formas, pues es más sencillo que se queden fijos entre las futuras generaciones. El término mitología viene de mitos, que es un relato, una historia, un cuento, y logos es palabra, discurso, estudio, logía es el conocimiento, significando literalmente el estudio o narración de historias, siendo un conjunto de mitos de un pueblo que explican su cosmovisión, orígenes y creencias, a menudo sagrados y que se transmiten de forma oral, como las leyendas de dioses y héroes, porque una mitología lo que intenta llevar a cabo son estudios y escritos, cuentos o historias con el objetivo de llevarlos a través de palabra a cuento, que sean orales o escritos, con el objetivo de comprender qué es la mitología. Y hasta eso es la mitología, porque la mitología al final es el estudio de algo que puede ser irreal, por dioses, héroes, y la palabra cosmovisión, que es un calco alemán de Weltanschauung, que es Wel significa mundo y Chaunsen es ver o mirar, entonces en español se formó con el término cosmos, del griego significa orden o universo, y visión del latín de visionario, que es visio, capacidad de ver, resultando en una visión del mundo o una cooperación global de la realidad, un marco de creencias y valores que una cultura o personas usa para interpretar el universo. Claro, eso se creía antiguamente, que era una visión del mundo, se cooperaba tal y de creencias y valores que una cultura o persona usa para interpretar el universo. Es decir, la cosmovisión es un estudio casi del universo, en el cual el ser humano, cada persona que se dedica a este tipo, pues intenta comprender lo que es el universo y de dónde proviene el universo, cuál es el origen. Unos te pueden decir que puede ser como se hacía antes de la religión, la cultura precristiana, de la mitología de los dioses, occidental, oriental. Otros pueden decir que es de la ciencia. Y por último se puede decir que fue un dios creador cristiano, islam o cualquier otra manera, o de Oriente, y que fueron los creadores del mundo y que a partir de ahí se creó el universo y el resto de humanos, fauna y flora, dependiendo. Y si es el científico es la evolución de la prehistoria. Desde los pre-australopithecus, es decir, hace 30 millones de años, apareció nuestra especie que se fue evolucionando a los pre-australopithecus, luego a los australopithecus y luego por último se convirtieron los homínidos, el género Homo, que es el Homo habilis el primero y a partir de ahí se fue dividiendo entre Gaster, Erectus, otros tantos los más destacados y luego, bueno, en la península ibérica estuvo el Homo anteceso, el Homo de Heidelbergensis, el Homo neandertal, el Homo sapiens, que era de África porque venía de bueno, cuando se emigró el Homo erectus hacia África, porque el Homo erectus es asiático, porque el Homo ergaster era africano y venían del Homo habilis. Y a partir de ahí, el Homo erectus se marchó a África y apareció la especie. Y hoy en día nosotros somos una subespecie de la primera que apareció en África, es decir, que nuestra especie, para que luego se diga que si somos tanto europeos occidentales, pues el Homo sapiens no es europeo occidental, es africano, punto. Y así lo comento yo siendo historiador. Visionario viene de visionarius en latín, que a su vez deriva de visio, que es acción de ver o vista, como lo que como visión, que es cosmos, el origen, y visiones, capacitación de ver o vista. Y el sufijo arius, que es perteneciente a, originalmente se usaba para quienes tenían visiones divinas o sobrenaturales, pero evolucionó ya para escribir a personas que se adelantaban a su tiempo con ideas futuristas o una gran capacidad de imaginar el futuro, yendo más allá de lo evidente. Antiguamente lo de la palabra visionario se decía a gente que tenía visiones en la religión, en lo sobrenatural, como la mitología, y ya hoy en día el concepto es para el ámbito del futurismo, es decir, gente que ya se prepara para lo que va a venir en el futuro. Como la palabra creencia, que viene de credece, del latín, que es creer, confiar, y el sufijo latín entia, que es
cualidad de la gente. Entonces, significando literalmente este término, la cualidad de poner confianza o el corazón en algo. Su raíz indoeuropea es ker, que se relaciona con el corazón, conectando la creencia con la confianza íntima. No solo con la razón, sino también con el asentamiento del corazón. El significado de creencia es creer en uno mismo y en el corazón, sería. No solo en el ámbito de la razón. El término orígenes viene del latín origo, inis, que es principio, nacimiento, manantial o causa. Está relacionada con el verbo latino oriri, que es surgir o nacer, de donde vienen también palabras como oriente. Oriente es el lugar donde nace el sol y occidente donde el sol se apaga o muere. Y también aborigen. Es un sustantivo masculino que se refiere al punto de partida, la raíz, la procedencia, la ascendencia de algo de alguien. Eso serían los orígenes de alguien. ¿De dónde viene el universo? O como por ejemplo la palabra origen, que viene de origo, del latín igual que orígenes, inis, principio, nacimiento, fuente, y está relacionado con el verbo latino oriri, que es surgir, nacer o levantarse, que es con el objetivo de que está relacionado con oriente. Oriente es el lugar donde nace el sol y occidente es el lugar donde el sol muere o em, desaparece y vuelve así. Entonces, lo de etimológicamente origo se asocia al momento en el que algo nace o emerge. De ahí su conexión con el surgimiento, la causa de la raíz, la patria de alguien o algo. Es decir, por ejemplo, una raíz que nazca, una planta, un animal, una persona, o donde tú provenga, tu procedencia. El término aborigen se refiere a los habitantes originarios o primitivos de un territorio, es decir, aquellos que vivían en el lugar antes de la llegada de otros pobladores, o por ejemplo, cuando se llevó a cabo las conquistas europeas. Y es un término aplicable tanto a personas como a especies animales como vegetales autóctonos. Proviene del latín ab origine y se usa como adjetivo sustantivo el o la, o aborigen, dependiendo, y para describir a grupos como los aborígenes australianos, los guanches canarios, antes de la llegada de los españoles allí, es decir, que Canarias tenía su propia tribu, o los pueblos indígenas de América, aunque hoy se refiere el término pueblos originarios para referirse a ellos pues de forma más respetuosa y precisa, claro, porque un aborigen son aquellos pues, aquellas poblaciones que vivían anteriores a las conquistas europeas. Ha pasado, o había pasado, pasó en su momento en Canarias, porque Canarias era un territorio que no era, pertenecía a no pertenecía a España, primero, y segundo, pues Canarias al final era un lugar donde vivía pues, la civilización guanche. Y luego la palabra aborigen ya viene en latín, que es aborígenes, desde el origen o desde el principio, formada por el prefijo ab, que es desde, y origo, que es originis, que es origen en sí. Origo es origen. Se refiere a los habitantes primitivos o nativos de un lugar, los que han estado allí desde su comienzo, y no a alguien sin origen, como a veces se malinterpreta por la A privativa, que es lo de aborigen, claro, es una civilización aborigen son aquellas que existían o existieron anteriores a las conquistas europeas. La profesionalización, cultivo o utilización de ciertas disciplinas, artes o deportes como medio de lucro. Profesional puede ser pues, en el ámbito de cualquier oficio, puede ser artístico o no artístico. Eso es la profesionalización. Y el término profesionalismo viene del latín professus, que es declarado confesado, pasando a por profesio, que es profesión, y luego profesional, y se forma con el sufijo ismo para indicar la práctica o la cualidad de dedicarse a una actividad como medio de vida, sea por habilidad o por obtener lucro, implicando ética, competencia y dedicación. Eso sería el profesionalismo, es dedicarse a una actividad que tenga y que te guste, y ya sea por hobby, y que te guste igual, o porque ya sea por obtener ingresos, nada más. Cualquier tipo de forma que se pueda realizar es un estudio o una forma de trabajar. La palabra doctrina viene del latín, que es doctrina, enseñanza, ciencia o sabiduría, y deriva del verbo latino docere, que es enseñar. Está relacionada con términos como el doctor, el que enseñe, y docenti se refiere al conjunto de enseñanzas, principios y conocimientos sobre una materia específica, a menudo presentados como válidos y universales. La palabra doctrina es una especie casi de teoría que se lleva a una enseñanza, una sabiduría, con el objetivo de que la gente aprenda por parte de los profesores, los docentes, los doctores. Y el término conocimiento viene del latín, que es cognoscere, conocer, compuesta por el prefijo todo junto, y la raíz nocere, conocer, y se relaciona con el griego gnosis, conocimiento, y el sufijo miento, que indica el resultado de la acción, que sería pues, la doctrina, el sistema. Por lo que etimológicamente sería el resultado de conocer o el acto de conocerlo todo.
Y el ejemplo en Hungría es Károly Eréki, que fue ingeniero agricultor húngaro, que a él se le adjudicó la creación del término biotecnología, como he explicado, y además he hablado de su etimología y de su definición, y luego fue considerado también el propio Károly Eréki como el padre del propio término, que es biotecnología. El profesionalismo ético es la práctica de una profesión guiada por principios morales sólidos como la honestidad, integridad, responsabilidad, respeto y justicia, asegurando que las decisiones beneficien al cliente y a la sociedad, no solo al individuo, y manteniendo altos estándares de comportamiento, transparencia y confidencialidad, incluso cuando nadie está mirando. Es decir, que el profesionalismo ético se encarga al final de la profesión, de principios morales sólidos de que cualquier persona tiene que ser honesta, tiene que tener integridad, ser responsable, tiene que tener respeto por los demás y por sí mismo y tener una justicia. Decisiones que no beneficien de forma individual. El problema es que el ser humano es intereses solo individual, porque lo que interesa del profesionalismo ético es beneficiar al cliente o al conjunto de la sociedad. ¿Cómo? A través de los altos estándares del comportamiento, transparencia y confidencialidad. Incluso cuando alguien no está ni mirando, es decir, hay que intentar convencer a la gente, si es un cliente, pues convencerle, oye, pues cualquier producto. Si quieres hablar algo de Internet, que digas que la historia, lo que pasa es que yo, por ejemplo, soy historiador, pero es que la historia no convence ni las ciencias sociales en la actualidad debido a que la sociedad está en otras movidas, por decirlo así, y es claramente, es que hay muy poca gente que le interese las ciencias sociales, nada más que la gente está en los intereses del cachondeo, que a mí me parece bien, pero bueno, y que también es bueno aprender un poquito de historia y de ciencias sociales en general. La deontología es la rama de la ética que estudia los deberes y principios que rigen la conducta correcta, especialmente el ejercicio de una profesión estableciendo normas y reglas específicas de cada gremio, pues el médico, el abogado, etcétera, etcétera. Que no son leyes, pero sí guías de comportamiento para asegurar la integridad, la responsabilidad y el servicio al interés general, como el secreto profesional o la lealtad, diferenciándose de la ética personal, que es un código colectivo de deber ser. Porque la deontología lo que se encarga al final es de cómo debemos nosotros de llevar a cabo una serie de principios y deberes por parte de nosotros, ya sea una profesión, o unas normas, unas reglas que son específicas de cada gremio, médico, abogado, etcétera, etcétera, que no son leyes, pero que sí son guías de comportamiento para asegurar la integridad, la responsabilidad y el servicio al interés general, así como todo ello de intentar llevar a cabo pues, una estructura colectiva en general, de cómo debemos de portarnos. Eso sería la deontología, porque es parte además una rama de la ética. Y su término, lo de deontología, viene del griego deon, que es deber u obligación, y logía, que es un estudio tratado, significando literalmente el estudio tratado de los deberes, una rama de la ética que se centra en las obligaciones y normas morales, especialmente en el ámbito profesional, como los códigos de conducta que guían a médicos, abogados o periodistas. ¿Y quiénes fueron los principales filósofos o pensadores que destacaron en este término que fue la deontología? Pues por un lado está Immanuel Kant, el gran filósofo, uno de los filósofos más destacados de la moderna y de la cultura germana, y eso que ha habido grandes e importantes filósofos en la cultura alemana, y Jeremy Bentham de la cultura británica anglosajona, porque ellos dos fueron las dos figuras claves en el desarrollo de este término. La deontología es cómo debemos de comportarnos nosotros en el ámbito profesional, cómo debemos de ser eso. El profesionalismo ético es cómo hay que comportarse en nuestra profesión. Así. Todo lo que sucede y cómo debemos de actuar nosotros mismos para no hacer daño a las personas, por ejemplo, cualquier ámbito laboral. Lo que pasa es que el problema es que, claro, hoy en día las asociaciones u organizaciones están en una espiral muy compleja y cada vez hay tanto poder por parte de cuatro o cinco personas dentro de un partido, provocan y salen a la luz ciertas noticias que luego dan demasiado asco, hay que decirlo, pero asco así total, porque claro, como el 99% de la población es un simple que le da igual todo, y luego el 1%, que es a lo mejor lo que interesa y lo que importa, ya no tienen ni cabida ese porcentaje tan mínimo. Pero como la sociedad somos así, de mirar por nosotros mismos y lo demás nos da igual, pues pasan en la profesión, pasan en el ámbito normal de relaciones, y luego el problema es que como en el ámbito ya del comportamiento de pareja es todavía ya horrible, porque ya las parejas ya, incluso ya por la manera de entender psicológicamente cómo somos, nada más que venimos siempre discutiendo o realizando, o siempre la gente discute sin razón y realizando además excusas que a veces parecen muy baratas. Pero bueno, debemos de ir cambiando un poco como sociedad.
Lo que pasa que, claro, hay ciertas cosas que van a seguir siendo incómodas y que van a costar ir cambiando poco a poco. Y a lo mejor ni se pueden ni cambiar en el futuro. Por ejemplo, la deontología médica es el respeto a la confidencialidad del paciente. Respetar sus cosas si tiene alguna enfermedad y que no lo digan ni nada. La deontología jurídica es las obligaciones de un abogado con su cliente y la justicia. También. La deontología académica, integridad y honestidad en la investigación y enseñanza. Enseñar, ser educado y tener una serie de principios para que los alumnos en el futuro sean críticos con la sociedad, por ejemplo. Y la diferencia entre la ética y la deontología, que la ética se centra en la moral individual y la conciencia personal, la deontología se establece un marco de actuación para una colectividad profesional. Porque la ética va a lo personal. La deontología va al ámbito colectivo. Por ejemplo, normalmente en el ámbito laboral. Es así. Normalmente. Y lo lógico. Eso es lo que hablaban, por ejemplo, Kant y Jeremy Bentham, que hablan de que hay una autoridad de cómo debemos de comportarnos nosotros con la deontología de ese conocimiento y cómo debemos de aplicarlo nosotros. La ética en sí, su aplicación es al ámbito individual de cada persona. Y el utilitarismo, su término deriva del latín utilitas, que es cualidad de útil, y el sufijo ismo, que es doctrina, formando pues, una doctrina filosófica que considera que la utilidad, la capacidad de generar felicidad, placer o bienestar y reducir el dolor, como el principio moral fundamental y el mayor bien para un mayor número de personas. La formulación la realizaron filósofos destacados en la cultura británica anglosajona como Stuart Mill, que se encuentra en la diapositiva, en la anterior estaba Jeremy Bentham con Kant, y ambos son los principales. El utilitarismo es la mayor seguridad en la cual se explica que todos tenemos que ser o que un conjunto de la sociedad pueda ser feliz a través de ciertas cosas, ya es el placer, el bienestar, la reducción del dolor y que generemos felicidad al resto. Pero la sociedad hoy en día occidental y española es muy compleja y sobre todo más la manera y la idea de cada persona, porque nosotros somos muy diferentes o cada persona es un mundo. Tanto que se habla de demagogia ahora, que viene del griego demos y pueblo, que demos significa pueblo y hago es guiar o conducir. Entonces, directamente la etimología, si la queríamos, si quisiera literalmente llevar a cabo un significado como es, sería el guiar al pueblo o conducción del pueblo. Pasa que esto ya en la antigua Grecia adquirió un sentido negativo y ya Aristóteles la veía como una forma corrupta de democracia, para describir a oradores que manipulan las emociones y miedos de las masas para obtener ese poder político, halagando al pueblo para su propio beneficio en lugar de gobernar por la razón. Porque al final lo que hacen los populismos o la gente populista y que intenta engañar y llevar a cabo un ámbito demagógico es manipular a la gente. Porque claro, si tú la traduces literalmente, su significado etimológico es guiar al pueblo o conducir al pueblo. Pero claro, guiar al pueblo, ¿cómo? Porque cuando llega un hombre al poder, o al ser humano en sí, pues son corruptos por naturaleza. Ya lo dijo Aristóteles en su momento, el ser humano es corrupto por naturaleza. Y que lo diga ya un sabio hace 2500 años es por algo. Porque la situación hoy en día es casi igual. La gente que llega al poder es a través de la corrupción siempre. Aunque bueno, puede ser, pero claro, la honradez en la política es muy compleja. Y ya si eres demagógico o llevas a cabo la demagogia, ya estás cao total. Pero cao, porque cao en sí de que puedes hasta manipular y engañar a cualquier votante, a cualquier persona y decir yo voy bien. Y el problema es que luego esto sucede y nos creemos tantas cosas que al final hay tanto hoy en día información en las redes sociales que lo primordial a veces hasta la gente ni se lo cree. Y esto es como pasaba. Que si tú dices tantas mentiras, al final las mentiras se convierten en verdad. Pasó en la Alemania dictatorial, de tantas mentiras que se decían, que al final acabó como acabó, ¿verdad? Menos mal que los aliados pudieron derrotar a todos los regímenes fascistas y dictatoriales del momento, porque si no hubiéramos tenido un problema la segunda o después de la Segunda Guerra Mundial que hubiera sido brutal, porque a lo mejor España y un montón de países hubieran quedado bajo el control de regímenes dictatoriales de derecha, la gran mayoría, salvo la Unión Soviética. Así que con ello finalizo, comento que soy historiador y he puesto este vídeo relacionado con diversos conceptos, etimología y una figura destacada en el ámbito de la ingeniería en Hungría, darle a like, suscribiros, poner comentarios, repito de nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.